muchas gracias. La verdad que había preparado algo, pero después de tu charla como que, bueno, voy a tratar de ordenarme de nuevo. Tengo acá una guía, pero voy a tratar de ordenarme de nuevo. Lo primero que les voy a decir es que yo tengo una deformación de formación. Entonces, como soy abogada, voy a tratar de no hablar en términos jurídicos, sino en términos de poder, que es lo que en realidad se discute en el lawfare o como nosotros nos gusta decir, el partido judicial. ¿Qué es? O sea, ¿cómo fue? Primero pensemos que ahora estuve leyendo, después les voy a dar mi humilde opinión, la propuesta de reforma judicial, porque a mí la vida me ha llevado a estudiar mucho reformas judiciales por lo que nos sucede en la Argentina. No porque haya sido una vocación, sino porque, bueno, me llevaron a hacer eso y a intentar defender, bueno, un poder judicial independiente que, como les vamos a contar, no sucede en Argentina. Pero vayamos como la Constitución argentina, como la mayoría de las constituciones en América Latina, han sido diseñadas como reflejo de la Constitución norteamericana. Entonces tenemos la división de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. Entonces uno se pregunta, bueno, para reflexionar, ¿para qué fue creado el Poder Judicial? ¿No? Bueno, y el Poder Judicial fue creado como un contrapoder, o sea, un poder que tiene que controlar a los poderes legislativos y judiciales. Y sobre todo es el último resguardo de los ciudadanos y ciudadanas comunes, pensemos lo que pensemos, ¿no? Esto es importante, pensemos lo que pensemos, de cuidar nuestra libertad y nuestra propiedad. Eso es lo que hace el Poder Judicial. Debería defender los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas sin importar su ideología política, su posición económica, su color de piel, su género. Eso es, en grandes rasgos, lo que la Constitución nos dice de que debería ser el Poder Judicial. Bueno, eso se deformó con el tiempo y hoy, en realidad, lo que está haciendo el Poder Judicial es intervenir en las decisiones soberanas de los ejecutivos y los legislativos. Vamos por ahí, porque vamos a hablar de la persecución política, pero también vamos a hablar de cómo inciden en las decisiones soberanas de los poderes electos, ¿no? Ahora ustedes van a tener la posibilidad, pero en general en el mundo los poderes judiciales son vitalicios y no son populares, es decir, no son elegidos por el pueblo, o sea, son lo más parecido a una monarquía que existe. O sea, son tan anacrónicos, si uno se pone a ver, son tan anacrónicos los poderes judiciales, por eso festejo la iniciativa de elección popular, porque son tan anacrónicos, es lo más parecido a una monarquía. Primero por la endogamia que hay, sabemos que son parientes de parientes de parientes, o sea, es una cosa espantosa, duran para toda la vida, nadie sabe quiénes son, no les rinden cuentas a nadie, no hay transparencia, van caminando por la calle y ningún ciudadano sabe que ese juez, el que hace 2 años tiene cajoneada una causa de asesinato, de secuestro, de narcotráfico, de lo que sea, porque vaya a saber qué cosa pasa en ese juzgado. Bueno, el Poder Judicial debería estar para eso, ¿no? Para defendernos. Como no tiene que rendir cuentas, como nadie los conoce, como son vitalicios y tienen sueldos extraordinarios, no sé si acá pasa lo mismo, pero en Argentina, bueno. Bueno, ¿vieron? Todos con la misma moneda, ¿vieron? Sí, de todos los países. Vi que van a equiparar el sueldo del presidente con la corte. No, he estado estudiando todo, ¿eh? Sol Magno acá me pasó todo y yo por eso les dije, les advertí, tengo de formación profesional. Pero, ¿qué hace el Poder Judicial? No solamente, como bien acá Galo decía, persigue a los líderes populares y en realidad para aleccionarnos. Eso es lo que hay que saber. Muestran la cabeza de Cristina, de Lula, de Evo, de Rafael. Ahora ha entrado Chile en esto, ya vamos a hablar de Chile. Claro que hay que nombrarlo a Chile también porque ha entrado. Muestran la cabeza de los líderes populares o las lideresas, como Cristina, para que nunca más ningún líder político se atreva a defender los intereses populares. Eso es.
Y les voy a contar la experiencia argentina, pero ya lo voy a dejar ahí, lo de los líderes, que voy a ahondar más en el caso de Cristina, que me imagino que es lo que quieren que cuente. Pero también, y hay que tener ojo, y en esto está muy acertada la decisión de ir por una reforma popular del Poder Judicial, porque es adelantarse a lo que seguramente se está tramando para para parar la cuarta transformación, que es robustecer al Poder Judicial. Pero vamos con, también interfieren en decisiones políticas, económicas, sociales, de obra pública, que toman soberanamente el Poder Ejecutivo y el Legislativo, paran leyes, paralizan leyes. Entonces, en Argentina tuvimos un caso con Alberto Fernández, que fue, les nombro un caso de esta situación de cómo interferir en las decisiones políticas, económicas, sociales, de obra pública, que fue el decreto 690. Un decreto que en plena pandemia establecía que Internet, el cable, la telefonía celular iban a empezar a ser servicios públicos. ¿Quién puede decir hoy, en el siglo XXI, que la telefonía celular no es un servicio público y esencial? O sea, para estudiar, y más en la pandemia, para estudiar, para trabajar, para todo necesitamos el celular. Internet. O sea, hoy creo que la justicia social tiene que, no solamente la cloaca, el agua, la educación, Internet es parte de acceder a la igualdad que nosotros deseamos construir. Bueno, ¿qué pasó? Las grandes compañías hicieron un amparo, una medida cautelar, lo paralizaron, nunca se pudo. ¿Qué significa que sea servicio público? Que el Estado puede poner el precio, puede que no te cobren lo que quieran. Vieron que en plena pandemia subían, era una cosa escandalosa, ahora también, pero en plena pandemia, donde estábamos encerrados, donde el Zoom, todo era a través de la tecnología, bueno, ellos hicieron una medida cautelar, la tuvieron los 4 años de gobierno y ahora con Milei claramente lo declararon inconstitucional. Eso es una clara interferencia en decisiones políticas soberanas no judiciables que están desarrollando los poderes judiciales, que, repito, nadie los elige, están de por vida, nadie los conoce, influyen no solamente en la vida particular de aquel ciudadano que va con un caso a pedir justicia, sino ya colectivamente nos impiden acceder a derechos que nuestros representantes han decidido garantizarnos. Entonces vamos con qué es el lawfare, que yo creo que ya estamos en una etapa superior. El lawfare se inició, este vocablo que es guerra jurídica, o sea, guerra de derecho, se inició en el 2001, ¿en dónde? En Estados Unidos. Y era un concepto internacional en donde se hacía abuso de la ley y de la justicia para generar caos en otros países, 2001, imagínense de lo que estoy hablando, en otros países para generar protestas, para generar juicios y generar caos político para objetivos políticos o militares de la potencia del norte. Bueno, eso se trasladó a las políticas, que si bien es más viejo que... Pero es el concepto, digo, de lawfare, o sea, ponerle un nombre, digamos, a este sistema, fue en el ámbito internacional. Pero yo diría que empezó como una estrategia de abuso del derecho, combinada siempre con los medios de comunicación, ahora sumado a las a la potencia de las redes sociales, que es algo, si los medios de comunicación eran incontrolables, bueno, las redes sociales ya es una cloaca que dicen cualquier cosa. Entonces, el Poder Judicial, en realidad, se ha convertido en un partido político que defiende intereses antipopulares. Esa es la definición. Defiende los intereses antipopulares. Entonces, si estamos ante gobiernos nacionales, populares, democráticos, feministas, como nos gusta llamarnos nosotros, bueno, claramente van a parar al Poder Judicial atrás,
medios de comunicación, intereses económicos y los partidos políticos de derecha, todos juntos, tratando de horadar la representación política de nuestros líderes populares y de nuestras fuerzas políticas también. Entonces, lo que nosotros decimos es que antes eran con los tanques. Acá no tuvieron la desgracia de tener golpes militares, pero antes eran con los tanques y ahora es con el Poder Judicial. Lo que decía Galo, ahora no está muy bien visto que, bueno, asalten, como en el caso de Pinochet, la Casa de la Moneda o la Casa Rosada en Argentina, un grupo de militares y maten. Bueno, ahora la muerte es pública y política, porque lo que ellos quieren es la muerte pública y política de nuestros líderes y de nuestras fuerzas políticas, porque antes de que sucedan los juicios, ya estamos condenados. Antes que suceda cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de juicio y proceso que todo ciudadano debería tener garantizado, ya nuestros líderes políticos están condenados, no importa lo que diga la justicia, porque los medios de comunicación, los especialistas que pagan para que vayan a los medios de comunicación, la espectacularidad. Miren, a Cristina hubo una causa, ya les va a contar Oscar, pero hubo una causa que estuvieron un mes en la televisión, retroexcavadoras, buscando plata de Cristina en Santa Cruz, en Montes de Santa Cruz. Todos los días retroexcavadoras buscando plata en, no sé, en Montes de Santa Cruz, enterradas, que nunca encontraron, claramente. Ustedes imagínense eso, todos los días buscando retroexcavadora, el fiscal yendo como héroe. Entonces, claramente, el envenenamiento de la ciudadanía, eso más, porque esto también, mientras más crisis económica hay, más persecución a nuestros líderes populares hay. Es como si trataran de menguar el sufrimiento de las poblaciones con la persecución política a los líderes populares, ¿no? Como desviar la atención. Entonces, tenemos a nivel de latinoamericano, regional, muchas lamentables historias que hacen reflejo de lo mismo, los mismos métodos, ni siquiera son creativos. Nosotros tuvimos la causa de los cuadernos, intentaron hacer las mismas leyes que las hicieron en Argentina, que en Brasil, que son las leyes de la ley del arrepentido, la ley del decomiso, ¿no? Los mismos, es el mismo esquema, digamos, que se repite en todos los estados y que, bueno, en cada uno van funcionando o no. Pero siempre la estrategia y esto es lo que quieren, es una estrategia de poder, de que nunca nadie, y esto hay que grabárselo, que nadie se atreva a desafiar los intereses de los poderosos en América Latina. Eso es lo que tratan de hacer, que ninguno de los presidentes o presidentas que tenga la posibilidad ni siquiera de soñar con darle un futuro mejor a sus pueblos, enfrentando los intereses y tratando de repartir la riqueza. Y funcionó en Argentina. Y funcionó con el gobierno de Alberto Fernández. Acá Oscar no me va a dejar mentir. Nosotros teníamos funcionarios que tenían miedo a firmar expedientes, pero no porque están haciendo algo mal, porque sabía que si tocaban algún interés, iban a ir presos cuando se terminara el gobierno y le iban a hacer una denuncia penal. Entonces lograron a nuestra fuerza política amedrentarnos, porque la judicialización de la política se hizo tan cotidiana que además cualquiera, anónimamente, eso lo instauró Macri, podía denunciarte y los fiscales a la orden del día investigarte, planas en los medios de comunicación, redes sociales, chau, no te puedes presentar ni para concejal del último distrito donde naciste, porque estás condenado o condenada sin prueba, sin proceso. Entonces, yo quiero, y con esto termino esta parte, digamos, de jurídica, digamos, pero que me parece importante que analicemos que el derecho, y creo que si hay algo que podría recomendarles, y hay algo que nosotros tenemos que hacer en Argentina todavía,
El derecho, la ley, es un instrumento de poder. Es un instrumento de poder, acá lo sabe la senadora. Es un instrumento de poder que puede balancear la balanza, valga la redundancia, para los poderosos o tratar de dar equidad. Y ellos están usando esa herramienta de poder en contra del pueblo y quienes intentan representar los intereses del pueblo. Entonces hay que empezar por el germen, como ellos empiezan. Hay que empezar a hablar de estos temas con los estudiantes y las estudiantes de Derecho. Ahí es donde tenemos que formar cuadros políticos, porque le hemos dejado a la derecha el poder judicial, la construcción del poder judicial y todos sus líderes. Entonces después cuando queremos que rindan o queremos, sí, tenemos abogados, tenemos abogadas, pero como a nosotros nos gusta el barro y nos gusta, ¿no?, más la calle, nunca tenemos cuadros políticos o los suficientes cuadros políticos, porque hay muchos, los suficientes cuadros políticos para debatir esto que es el derecho como instrumento de poder y dominación que existió desde el derecho romano y que va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos cuadros que desde las facultades, desde los estudiantes, empiecen a problematizar, que no es que lo dice la ley y ya está, sino que es un instrumento de poder que lo tenemos que manejar desde los sectores populares y que es el pueblo el que tiene que tener a su servicio el derecho, y no al revés, que sirvan las leyes del pueblo para someternos y para que los privilegios sigan siendo sostenidos por los de siempre. Entonces, pasando, y quiero que lo hablábamos con una compañera, con Sol esta mañana y con Cristina, y decíamos que algo de época es la polarización, ¿no? Algo de época es la polarización de los pueblos, ¿no? De que estamos nosotros y ellos, y que parece un Boca River, decimos nosotros, un partido de fútbol, que no podemos hacer una estrategia, una síntesis común, las diferentes fuerzas de a dónde llevamos nuestros países, los sueños de nuestra patria. Parece casi imposible a veces el nivel de polarización que hay en nuestros pueblos como para acercarnos a tener acuerdos mínimos de paz social y hacia dónde queremos ir para, en definitiva, hacer lo que nosotros queremos hacer, que cada día vivamos un poquito mejor. Y yo estoy convencida que esta polarización tiene que ver con la judicialización de la política. Porque antes, en la política, no era habitual que si hay un conflicto o no me gusta la medida del presidente o lo judicializo. Ahí nomás lo judicializo. Entonces, como el Poder Judicial, si me tocó el juez amigo, me va a dar la razón, ya no necesito ni tener votos, ni tener acuerdos políticos, ni sentarme a charlar con nadie. Simplemente si tenés el Poder Judicial a tu disposición, ganaste y te paralizaron una estrategia de gobierno que vos organizaste, creaste el partido de Morena, hiciste un plan de gobierno, ganaste las elecciones. Todo eso proviene uno que tiene una amiga, ¡pum! Entonces, claro, eso se ve desde el lado del pueblo como que las instituciones no funcionan. Y empieza el descreimiento en las instituciones porque se ve de un lado o del otro maniatado. Entonces, descreimientos en las instituciones. Y en definitiva, lo que quebraja es la democracia. Entonces, obviamente que si nosotros seguimos con este poder judicial por encima de los otros poderes, y la sociedad va a decir, ¿para qué vamos a elecciones? Si finalmente terminan decidiendo 3 o 4 jueces que no sabemos ni el nombre, ni el apellido, ni lo que hacen, ni lo que quieren, ni lo que piensan, ni nada. Entonces, me parece que esto hay que reflexionarlo y hay que entender la época de la polarización también como una crisis institucional que tiene que ver con el partido judicial. Y finalmente, ¿estoy mal de tiempo? No, porque me estoy apurando porque no. Yo soy como vos, arranco y... Y finalmente quiero contarles la última etapa de la persecución a Cristina, que es la etapa de su condena y el intento de homicidio a Cristina. La persecución judicial a Cristina empezó en su segundo mandato, ¿no? Un mandato que estuvo teñido por la distribución de la riqueza. Ella se propuso distribuir
la riqueza, y lo logró cuando Cristina sale del gobierno en el 2015, perdón. Nosotros hablamos del 50-50, la participación de los trabajadores en el PBI era del 51%. O sea, logró equiparar a Perón en la redistribución del ingreso, y eso yo creo que fue lo que más enardeció a los poderes económicos, porque para distribuir el ingreso hay que enfrentar a los poderes económicos y decirle, bueno, podés ganar muchísimo, pero un poquito lo tenés que repartir para que todos podamos vivir bien, los trabajadores tienen que tener un salario digno. Así fue como Cristina se fue de la presidencia con el salario mínimo en dólares más alto de Latinoamérica, la jubilación mínima en dólares más altas de Latinoamérica, y la puja de distribución estaba zanjada por un ejecutivo que defendía los intereses de la gente. Y yo creo que eso, más su condición de mujer, hizo que claramente la persecución judicial y mediática sea yo estoy convencida de que si hubiera sido varón no hubiera sido lo mismo. No lo podemos chequear, ¿no? Pero bueno, es mi humilde opinión. Y esa persecución política se profundizó con Mauricio Macri. Cuando asume Mauricio Macri, se alinean intereses en contra de lo que significaba Cristina Fernández de Kirchner en el pueblo y lo que significa una mujer que tiene diálogo directo con su gente, no necesita intermediarios, nada. Ella sale y estamos todos ahí al pie del cañón escuchando, propios y extraños, la que la quieren y no la quieren. Recién le contamos acá a las compañeras que ella habla en streaming y es cadena nacional, de hecho, o sea, no necesita cadena nacional porque todo el mundo quiere saber qué es lo que opina y marca agenda cada vez que sale a hablar. En la presidencia de Mauricio Macri, les decía, se alinearon los partidos políticos de derecha, el poder económico, los medios de comunicación. Cristina sacó la ley de medios de comunicación y eso le trajo, digamos, una enemistad muy grande con los mayores medios de comunicación o los más concentrados de la Argentina, los servicios de inteligencia y el Poder Judicial. Todo eso se unió, como se alinearon los astros, decimos, y fueron contra Cristina. Y era, mientras peor le iba a la economía de Macri, más subía la persecución a Cristina. Y así, ellos subía el dólar, al otro día la llamaban a no. Fue tanto el récord que el día del nacimiento de Néstor Kirchner la citaron a 8 audiencias el mismo día. 8 audiencias el mismo día. Un récord. Ella fue a todas, se presentó, siempre eligiendo las cuestiones simbólicas. El nacimiento de Néstor, el cumpleaños de sus nietos, siempre con lo personal. A Cristina Fernández de Kirchner no solamente la persiguieron a ella, sino a sus hijos, a Máximo Kirchner y a Florencia Kirchner. Y eso también tiene que ver con su condición de mujer. Entonces, cuando a mí me dicen, no tiene que, sí, tiene que ver, porque sabemos que a las mujeres, y tiene un nombre, también nos vengan por nuestros hijos. Y también le persiguieron a los hijos, le siguen persiguiendo, o sea, no es que ha terminado, siguen en esa persecución contra su hijo y su hija, y terminó con una causa que yo creo que va a ser estudiada como el leading case, como decimos nosotros en Argentina, de todo lo que no se puede hacer. O sea, yo a veces discutía con Beraldi, que es el abogado de Cristina, que para mí es, en términos jurídicos, o sea, yo cuando sea grande quiero ser como él. Y yo le decía, bueno, todo lo que vos enseñás en la facultad es mentira, no se cumple. O sea, todo eso, el proceso judicial y el principio de inocencia, el derecho a defensa y que los jueces te tienen que condenar cuando tengan la certeza, no existe.
No existe ni para Cristina ni para nadie, porque si sos pobre tampoco existe, porque sabemos lo que es la justicia, pero no existe. Todo eso que vos desarrollaste, ¿estás dando cuenta con que... Sí, me dijo. La verdad que todo, porque él enseña proceso penal en la Universidad de Buenos Aires. Me dice, la verdad que les tengo que decir a mis alumnos, esto es lo que debe ser. Ahora, esto no se aplica. Y todo eso no se aplicó en el caso, en la causa de vialidad de Cristina Fernández de Kirchner. Le digo como, ¿por qué les voy a dar la causa de vialidad? Porque tiene que ver con el intento de homicidio. Tiene que ver, nosotros vamos a darles unos libros que se llaman Presa o Muerta, y es el objetivo que tiene la derecha, el poder económico, para leccionar, no solamente en un método de venganza hacia ella y todo lo que pudo hacer con su fuerza y con su polenta política, sino todo lo que sembró, que es una extensa juventud que no se deja sobornar y que la defendemos y que seguimos construyendo, y acá hay 2 intendentas que son fruto de esa construcción política, es decir, dejó cría, como nos dicen, ¿no? Dejó cría, entonces eso es lo peor que les hizo, lo peor que les hizo. En la causa vialidad empezó cuando ella era presidenta y 2 veces se cerró esa causa, 2 veces. Esa causa que lo que decía era que ella beneficiaba. Primero, que el gobierno nacional era una asociación ilícita, ¿no? O sea, que ella y sus ministros eran una asociación ilícita. O sea, lo que el pueblo votó, ella sacó el 54%, era una asociación ilícita junto con sus ministros para defraudar el Estado y robar, básicamente. Esa era la acusación, ¿no? Que una presidenta con sus ministros era una asociación ilícita. Perfecto. Bueno, esa causa se inició cuando ella era la presidencia y la absolvieron 2 veces. 2 veces. Repito, la misma causa, la misma denuncia, la misma denunciante y el mismo juez 2 veces. Cuando entra Macri, hace una denuncia al de vialidad y el mismo juez, Ercolini, que había desestimado la causa, la abrió. ¿Qué tul? La misma, ¿eh? O sea, la misma. Bueno, para colmo, les doy así como perlas y termino con el final, que es lo que me hace ir al intento de homicidio. Los jueces y el fiscal Luciani, acuérdense de este nombre, el fiscal Luciani, jugaban en la quinta de Mauricio Macri al fútbol, campeonatos de fútbol, hace muchos años. O sea, imparcialidad no había. Y finalmente la sentencia que a ella la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, claramente, cuando lanzan los fundamentos 4 meses después, los jueces, ¿qué dicen? Pero textualmente, no encontramos ninguna prueba directa de los delitos, pero la vamos a condenar por indicios subjetivos. Los fundamentos, o sea, escrito por sí. Lo mismo, o sea, no. Les puedo hablar de irregularidades, de todo lo que las pericias daban a favor de Cristina. En la Argentina, el jefe de la administración del Estado es el jefe de gabinete. La condenaron a Cristina, pero a ningún jefe de gabinete. ¿Se entiende? O sea, la asociación ilícita con el que tienen que poner el gancho de administrar los recursos, no estaba. Todos los jefes de gabinete que pasaron por Cristina no fueron condenados. Ella sí. Bueno, ese es otro capítulo. Pero, ¿qué fue lo que prepararon? Y esto es lo que hay que tener presente y es lo grave. Todo es grave, pero digamos, lo que preparó el escenario para el intento de homicidio de Cristina. Cuando se sucedió la causa vialidad, hubo un fiscal, Luciani, que iba a jugar a Olivos con Macri, que tenían un equipo que se llamaba Liverpool, los jueces y el fiscal que jugaban contra los amigos de Macri. Bueno, todo eso, que se probó, había fotos, los recusamos, dijeron que no, bueno, la corte dijo que estaba bien, que eran imparciales, bueno, todo así. Ese fiscal estuvo, escuchen, 14 días seguidos en televisión, en cadena nacional, pidiendo 12 años de prisión para Cristina. 12 años por los 12 años que duró el periodo kirchnerista. Todo tiene que ver con todo. Yo nunca vi
un fiscal que pidiera condena con una agresividad hacia la imputada, ya de mal gusto, maleducado, insultos, una cosa muy agresiva y violenta, pero además de que estaba, ustedes imagínense 14 días en televisión, en cadena nacional, un fiscal de la Nación diciendo barbaridades de la que era vicepresidenta, porque a Cristina la condenan y la intentan matar en nuestro gobierno, el gobierno de Alberto Fernández. No estaba Bolsonaro, no estaba Temer, no estaba que no lo nombramos en Ecuador, era presidente Alberto Fernández. Bueno, 14 días estuvo el fiscal Luciani a pantalla partida. Estaba el fiscal Luciani, ustedes imagínense, insultando, violento, pero en serio era muy violento. Y en la otra pantalla, en la otra parte de la pantalla, la puerta de la casa de Cristina. Juncal de Uruguay, se las digo porque ya es Juncal de Uruguay. ¿Ustedes se imaginan? ¿Alguien sabe dónde viven los dirigentes acá? En Argentina nadie sabe dónde vive Macri, cuál es el domicilio de Milei, ni ningún senador. O sea, nadie sabe, digamos, porque no es importante para la represión. Bueno, estuvo 14 días las cámaras de todos los canales de televisión de la Argentina transmitiendo en vivo la casa, la puerta de la casa, y en la otra parte, pantalla partida, el fiscal diciendo barbaridades. En esos 14 días se enrareció el clima político de la Argentina. Previo habían aparecido movimientos de derecha, Revolución Federal, que ponían bolsas mortuarias en la Casa Rosada, guillotinas llevaban a marchas, pusieron bombas Molotov. El gobierno no hizo mucho, digamos, no fue muy contundente en eso. Y esas mismas organizaciones de derecha, ultraderecha, empezaron a ir a la puerta de la casa de Cristina, porque ya sabían todos dónde iban. Pusieron una bomba Molotov, encontraron a un chico de Rappi con un arma que pasaba por ahí, bueno, cacerolas, violencia, ya iban los canales y entrevistaban a los enardecidos y se sumaba la violencia del fiscal. Entonces empezó a enardecer el clima político. ¿Qué pasó? Nosotros los militantes fuimos a cuidar la casa de Cristina. Entonces íbamos nosotros, ocupamos a los de derecha, a los estos que son de derecha violentos, ya les voy a decir por qué, porque tienen que ver con el intento de asesinato de Cristina, eso es lo que les voy a contar. Nosotros empezamos a ir a copar, como decimos nosotros, la esquina de la casa de Cristina y a cuidarla, porque, bueno, había que cuidarla, digamos, cuando ella se iba y volvía, entonces que recibiera nuestro amor, pero también expulsar, digamos, con nuestra presencia pacífica a los que venían a violentarla. Y así fue como después de una noche que salíamos del Senado, creo que todos han visto las imágenes, ella llegaba a su casa un 1 de septiembre y los militantes siempre hacemos un cordón como para que la gente no se le abalance y la tironee por amor, digamos, ¿no? Que no la tironee y que no por amor. Y bueno, ahí fue cuando alguien se infiltró de estos movimientos, digamos, de derecha violenta en la Argentina y le gatilló un arma. Fueron los militantes quienes se dieron cuenta, lo agarraron, no le hicieron absolutamente nada. Lo entregaron a la Policía Federal y Cristina, gracias a Dios y a Néstor, decimos nosotros que la cuidó, bueno, se dio cuenta recién arriba, no se dio cuenta en ese momento. Para que ustedes, ¿por qué decimos que gracias a Dios y a Néstor? Después del peritaje del arma, ¿cuántas veces? 300. 300 veces la gatillaron y funcionó en todas. Nunca falló el arma. Ese arma tenía 5 balas preparadas para disparar y no salió, gracias a Dios y a Néstor, y literal, gracias a Dios y a Néstor, porque después en el peritaje no falló ni una sola vez. El tema empezó cuando llevaron a Sagán Montiel esa misma noche a la jueza Capuchetti, que es la jueza que lleva el juicio
del intento de homicidio a Cristina. Es la única jueza que puso Mauricio Macri en ese fuero. Es una jueza que está ligada a los organismos de inteligencia. Y es una jueza que claramente está desviando la causa para que nunca sepamos quién mandó a matar a Cristina, quién financió el intento de homicidio a Cristina. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes saben, pero ahora se está desarrollando el juicio y solamente están en el banquillo de acusados los autores materiales, es decir, el que vimos en la tele y que confesó que gatilló, o sea, no hay mucho que, digamos, investigar. Ahora, todo lo que fue la trama del intento de homicidio a Cristina no se ha investigado. O sea, como estrategia judicial se ha partido la causa, es decir, que se ha repartido y, o sea, para que ustedes tengan un dato, en manos de la jueza se borraron 6 celulares, 5 celulares que eran prueba. Uno, el de Sabac Montiel, que es el que gatilló. Bueno, lo llevan esa misma noche, lo llevan a la jueza, al juzgado, llevan el celular. Al otro día aparece el sobre abierto, donde estaba el celular, con el celular de Sabac Montiel, que era la principal prueba. O sea, ahí vamos a ver quién lo llamó, quién lo financió, roto y borrado. La jueza sigue siendo Capuchetti. O sea, obviamente la querella de Cristina ha recusado 6 veces a la... Bueno, la Corte ha dicho que no, que es una jueza imparcial y que tiene que seguir. Entonces, no es que nosotros estamos ya fantaseando, no, hay una deliberada acción para que Cristina, para que nunca sepamos quién mandó a matar a Cristina y tampoco para que sea vista como víctima, porque se le queman todos los papeles. Si Cristina siempre tiene que estar como acusada en los tribunales, no como víctima. También la jueza Capuchetti, acá les voy a tratar de, porque es tanto que uno no sabe cómo explicarlo, pero con los autores materiales intelectuales se descubrieron 2 cosas. Primero, hubo un testigo que escuchó a un diputado nacional, Milman, que es mano derecha de Bullrich. ¿La tienen a Bullrich? Es la ministra de Seguridad de Milei y fue la ministra de Seguridad de Macri. Y es una persona muy violenta, no quiero decir barbaridad, es muy violenta. Que no condenó el ataque a Cristina, sí a Trump, por supuesto, porque según la ideología tenés derecho a que te maten o no. Y bueno, escuchó, mano derecha, Milman era secretario de ella, escuchó que Milman decía 2 días antes, cuando la maten yo voy a estar en la costa, a sus secretarias. Una semana antes presentó un proyecto diciendo que Cristina iba a fingir un autoatentado, o sea, Notre Dame un poroto. Bueno, lo presentamos a la causa, está comprobado que estuvo en el bar con su secretaria, que el día que intentaron asesinar a Cristina estaba en la costa. Bueno, todo está probado. La jueza no pidió absolutamente nada. Cuando le pide los teléfonos 6 meses después, estaban, ¿qué? Borrados, exactamente. Pero una de las secretarias de él, que es una Miss Argentina, pues todo muy profesional en la Argentina, una de las secretarias de él se arrepiente y va al juzgado y cuenta que los 3 celulares, el de Milman, este diputado, y de las 2 secretarias que estaban en esa reunión, fueron borrados en la oficina de Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad. Y el perito que los borró, el perito informático, hoy, cuando inició el juicio, el mismo día que inicia el juicio por el intento de asesinato a Cristina, fue nombrado en el gobierno nacional como perito, jefe de los peritos de no sé qué cosa de los informáticos del mundo mundial. Y además fue apoderado ante la Junta Electoral por Patricia Bullrich. Eso no está investigado. Y por último, la otra parte de los autores intelectuales, y acá vamos a quienes financiaron este atentado, este intento de homicidio, están los de Revolución Federal. ¿Se acuerdan que les conté estos de derecha violenta que iban a la casa, que ponían, bueno,
hay grabaciones de ellos diciendo cómo tenían que matar a Cristina, diciéndote, tenés que ir 2 días a la casa, aprenderte las canciones de los de la cámpora, hacer que cantás, infiltrarte, sacar el arma, o sea, todo lo que hizo. Bueno, y oh casualidad, investigando nos damos cuenta que el líder, Carroll, de Revolución Federal, de esta horda violenta de derecha, decía que su ocupación era una mueblería. Vamos a la mueblería, tenía un serrucho y 2 clavos, o sea, no tenía nada. Pero que las facturas que había recibido para tener su gran emprendimiento era de la empresa de los hermanos Caputo. Caputo hoy, uno de los hermanos, no otro de la familia Caputo, hoy es ministro de Economía de Milei. Fue ministro de Economía de Macri. Es socio, es su hermano, no, su primo, es el amigo de la vida de Mauricio Macri, dicho por él. Eso que le estamos diciendo, o sea, la factura era la 001, o sea, así de bruto, o sea, así de ni para mentir, ni para sirven. Está en otro juzgado investigándose aparte. Y cuando lo llaman a Carroll a declarar, decir, che, tenemos tus grabaciones diciendo que para matar a Cristina hay que hacer esto, esto y esto, y justo uno fue y hizo lo mismo, ¿me entregás tu celular? ¿Qué había pasado con el celular? Lo borraron. 5 celulares borrados en la causa. Bueno, podría ser seguir con esto, pero lo que yo quiero que se entienda es que lo que ustedes están haciendo es muy importante para el futuro de la cuarta transformación. Es muy importante porque se disfrazan de legalidad, de justicia, de sensatez, de sentido común, de transparencia, de cosas que no... de división de poderes, de república y coso, y son todo lo contrario. Pero créanme que en un abrir y cerrar de ojos, si no toman como están haciendo las cartas en el asunto, van a tener la opinión pública en contra y televisión, radio y redes sociales diciendo mentiras que la sociedad, más tarde que temprano, va a entender que son realidades. Con un poder judicial bancado por potencias extranjeras, por intereses que no son lo de la mayoría de los mexicanos y las mexicanas. Por eso está bueno que hagamos esta charla, que podamos entender que lo que se viene disfrazado de sensatez, división de poderes, república, ilegalidad, está haciendo en América Latina todo lo contrario. Está sometiendo a nuestros pueblos a la pobreza, a la indigencia, a la pérdida de trabajo, a proyectos políticos y económicos que ya existieron en Latinoamérica y que comprobamos que son empobrecedores para nuestro pueblo y que no pueden aplicarlos, sino antes lo hacían a través de la violencia y la muerte y la persecución política de los tanques militares. Hoy lo hacen mediante la persecución política del partido judicial, que lo que intenta es eliminar a los líderes populares que se atrevieron a mirar de frente al poder y distribuir la riqueza entre nuestros compatriotas. Así que ojalá que con nuestras tristes experiencias ustedes puedan vencer, estoy segura que va a ser así. Muchos piensan que, y con esto termino, muchos cuando nosotros encarábamos reformas judiciales o no, Oscar, siempre nos decían, siempre hay mayores urgencias, ¿no? Te dicen, ¿para qué una reforma judicial si cuánto hambre hay en el pueblo? ¿Para qué una reforma judicial si faltan más centros de salud? ¿Para qué? Sí, porque todo tiene que ver, si uno de los 3 poderes no funciona para cuidar las libertades y la propiedad de cada uno de los ciudadanos, nunca vamos a alcanzar la paz y la tranquilidad que necesita nuestro pueblo. Porque vivir en paz también es un derecho que queremos adquirir. Y finalmente, el último eslabón para vivir en paz es el poder judicial. Entonces también la política se tiene que ocupar
del Poder Judicial, con sensatez, con diálogo, explicándole a los ciudadanos que también depende nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra alimentación, la igualdad y todos los proyectos que tenga la cuarta transformación, de que tengamos un poder, de que tengan, perdón, ya estoy como mexicana, de que tengan un poder judicial independiente que solamente dependa de los intereses del pueblo de los mexicanos. Así que mucha suerte, muchas fuerzas. Es una cruzada extraordinaria que vamos a estar minando todo el sur y esperando con ansias que tengan muchos éxitos. Gracias.